Ahora sí ¿Estamos? Vale, ya estamos en directo. Muy buenas a todos, yo soy ANDERUN y bienvenidos a un nuevo riguroso aquí en mi canal de YouTube. Ahora vamos a estar haciendo aquí rigurosos directos y hoy vamos a reaccionar a NIntendo Treehouse. Hoy vamos a reaccionar a ese gran evento que hace Nintendo cada año, por decirlo así. Pero esta vez va a ser sobre SPLATOON 3 y el otro, la verdad. Desde mi corazón no me importa mucho, me interesa más el Splatoon, pero hoy vamos a conocerlo todo, ok. Así que vamos allá, ¿no? Vamos allá. Perfecto. Vale, perfecto. Encuesta bien. Perfecto. Pues estamos en directo, aquí. Para los que no me conozcáis, yo soy ANDERUN. Yo antes hacía muchos directos en Twitch, pero ahora me mudé aquí a YouTube a hacer directos en Twitch. Vamos a ver qué tal se nos da esto. Yo creo que se nos puede dar bien. Confiar en mí y ya veréis. Qué bien lo hago. Ahora vamos a meternos en Nintendo España. Si nos metemos en Nintendo España, deberíamos tenerlo aquí, ¿no? No, solo está en el Nintendo de verdad. Vale, muy bien. Ya están en directo, ¿eh? Ellos ya están en directo. Vamos a ponerle calidad. Perfecto. Por aquí lo tenemos. Ahí está preparado todo para que empiece. Tengo muchas ganas de que empiece ya esto, por favor. Aquí lo tenemos, ahí la gente hablando. Mucho inglés veo por ahí, mucho inglés veo por ahí. ¿Tenías ganas? Yo tengo ganas de ver qué más sale de Splatoon, ¿eh? Yo tengo ganas de ver qué más sale más de Splatoon. Es un juegazo Splatoon. Es un juegazo. Claramente a este canal va a llegar Splatoon. A este canal tiene que llegar Splatoon, ¿verdad? Quiero que me digáis si Splatoon debe llegar o no a la Nintendo Switch. Yo creo que sí, es un juegazo. Vale. Pero bueno, Alexander, ¿cómo estás? Bienvenido al riguroso directo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidísimo. ¿Qué? ¿Estás nervioso por ver Splatoon 3? ¿Estás nervioso por reaccionar a Splatoon 3? Al Treehouse de Nintendo. Yo tengo muchas ganas de que salga ya esto. Muchísimas ganas. Mira, Nintendo tiene 7000 personas aquí, ¿eh? Tiene 7000 personas. A ver. Perdonadme un momento. Porque no compartí el directo por otras redes. Twitter. Aquí está Twitter. La voy a tener. Yo, muy bien, ¿y tú? Yo muy emocionado y feliz y contento aquí en el canal. Wow. Ahí está, perfecto. Vamos a compartirlo por Twitter, vamos a compartir por Twitter esto. Directo. No sé escribir, ¿eh? No sé escribir. Vale, pues ya lo compartí por Twitter. Y de paso, amigos, de paso, que el bot aún está un poco... Aún está un poco naufragando lo que viene siendo por YouTube. Porque yo creo que el bot no se entera mucho. Pongo mi Twitter por aquí por si me queréis seguir. Oye, ahora que lo pienso... Bueno, da igual. Pero bueno. A ver. ¿Qué hora es? Y 9. Que solo quedan 20 minutos para que empiece. Solo quedan 20 minutos para que empiece. Podría quitar ya. Tengo algunas cosas son de Twitch por aquí que ya podría quitar, la verdad. Digo de Twitch, no de la plataforma. Me es difícil no nombrarlo, eh. Ay, madre mía. Vamos a reaccionar, si queréis, a música de Splatoon. Si queréis, vamos a ver lo último que hemos visto de Splatoon 3. Primero voy a poner por aquí el tráiler, si queréis verlo, si aún no lo habéis visto por casualidad desde la vida. Tengo un 3 de batería. Pues corre y enchufa el móvil, corre y enchufa el móvil. Corre. Corre y enchúfalo.
A ver, hay varias cosas. Como muchos sabéis, mañana mismo sale la nueva Nintendo Switch. Sale la Nintendo Switch modelo OLED. Por aquí lo tenemos, mira. Sale la Nintendo Switch modelo OLED. ¿Por qué no se ve? Ah. Perfecto, Alexander. Pues así me gusta, que pongas el teléfono a cargar. Está guapa la nueva Nintendo, ¿verdad? Venga, vamos a volver a ponerla para que la veáis que no pude responderos. Aquí la tenemos. Este va a ser una edición limitada que yo la verdad recomiendo muchísimo. Que si queréis una Switch, que os hagáis con esta. Porque esta Nintendo Switch, hablamos que en muy pocos días, bueno, días no, me refiero, cuando se acabe el stock y ya no está en venta, esto va a valer una pasta, ¿eh? Esto luego en venta os podéis sacar hasta el triple de dinero. Hablamos de la compras por 300 y luego te la llevas, la vendes por 500. Por eso digo, ¿eh? Esto es una pasta. ¡Wow! 26 de agosto, mañana mismo, ¿eh? Mañana mismo lo tenéis disponible. Disponible en tiendas mañana mismo. Gire la cámara, perdón. Ahí está, ANDERUN, ponte bien. Ahí. Vale. ¿Qué hora es? Y 13. Y 13. Ahora os voy a mostrar más imágenes de SPLATOON. Por aquí tenemos más. Ahí está. Por aquí tenéis más imágenes. Ay, para que lo veáis un poquito mejor. Sí puede ser, ¿verdad? Esto es lo que viene siendo el modo combate. Yo aún no he probado Splatoon, lo que viene siendo Splatoon. Yo una vez así lo jugué por encimita, pero bueno, aún no me enteraba muy bien. Y yo le quiero dar una oportunidad a este juego de jugarlo. Le quiero dar esa oportunidad que otras personas no la han podido dar. ¿Entiendes? Y yo creo que puede estar guapo. Por eso estoy tan centrado en este juego, porque yo veo que esto se puede conseguir. Yo me acuerdo cuando jugaba el Splatoon 1 en la Wii U, en la edición del mando grande, que tenía una pantalla en medio como si fuera una Nintendo. Sí, sí, sé cuál dices, sé cuál dices, sé cuál dices. Pues qué épico, ¿eh? Qué épico eso. ¿Y ahora sigues teniendo? Wow. Vamos, dispárale. Vale, esto es lo que viene siendo el modo combate, no hay mucho que ver tampoco. Un combate normal y corriente. Y ya, ¿no? Tampoco... Está bien, está bien. Yo lo veo bien. La verdad, solo viendo esto ya me están dando ganas de jugar, sinceramente. En esto dan ganas de jugar. Y por lo que he oído, en lo que viene siendo el online, va muy bien en este juego. Por lo que he estado oyendo, ¿sabes? ¿Y qué hora es? Y cuarto. Solo quedan 15 minutos, gente. Tan solo 15 minutos para que empiece. Si la sigo teniendo y cuando puedo instalar el juego. Oh, ojito, la sigues teniendo, eh. Pues tienes una joya, tienes una joya,
Tienes una joyita en tu casa. Au. Pues, pongo la música de nuevo. Ay, perfecto. Esto va a empezar en nada, gente. Tengo muchísimas ganas. Esto ya empieza. Esto ya empieza. Y bueno, podemos ver algo más, yo creo, ¿no? No nos da tiempo a ver algo más. A ver, nuevas imágenes del modo combate. SPLATOON 3 Direct, sí. Ah, aquí está. ¿Es esto, no? Sí, mira, de Nintendo Francia. Lo muestro por aquí. Ahí está. Podemos quitar la música, ¿no? Quitamos la musiquita y le damos. Opa. Ah, vale. Cuidado. Personaliza el personaje. El pelo, muy bonito. Cuidado, ¿eh? ¡Ay, qué mono! ¡Qué mono! Lo malo es que no sé dónde dejé un lápiz que me compraron de la Wii U que venía para... Ah... Bueno, tampoco afecta mucho el lápiz, ¿no? Pero... habría estado mejor que lo tuvieras. Cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! La Torre Eiffel del revés. A Nintendo se le cayó la Torre Eiffel ahí. Cuando le estaban agregando el juego. Ahí viene el tren. Quiero probar el modo historia de este juego, ¿eh? Quiero probar el modo historia. Según la gente decía que el modo historia del 2 era terrible. Pero a ver cómo es el del 3, ¿no? Yo confío en que sea bueno. Me hace gracia este tipiño. Me hace gracia él. Hostia, el pescado, mira, está ahí con la boca abierta. Cuidado. Oh. A ver, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Vale, esto por lo que he visto, esto es como la lobby del juego, ¿no? Esto es como la lobby. Vale. Normal, Mario siempre haciendo de las suyas. Pobre Torrife. Ya. ¡Wow! Y aquí fue cuando todo el mundo... flipó. Yo incluido, yo incluido. Venga, vamos a meternos ya en lo que viene siendo el evento. Bueno, no, que aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. ¿Dónde vas, Anderun? ¡Boom! Ya empieza todo. De locos, de locos. Qué idiota, tengo esto aquí abajo. Ay. Guau. Es que me da rabia porque no entiendo mucho Splatoon, ¿no? Pero yo le voy a dar la oportunidad a Splatoon. Yo le voy a dar la oportunidad. Recuerdo, gente, he publicado un nuevo short, si no os habéis enterado. Si lo queréis ir a ver, está bastante interesante. Por aquí lo tenéis. Si le dais un fuerte like y comentáis, me apoyáis muchísimo. Por aquí lo tenéis, mira. En mi propio canal, aquí está el short. Pues perfecto. Seguimos, ¿no? Seguimos. Ay. Aquí lo tenemos. Huepa. La música Anderun, la música. Y cambiamos ahí. Ahí está. Nintendo Treehouse Live August 22 million 22. Ya se me olvidaron hasta los números. Venga, solo quedan 10 minutos. Pongo un contador. Pongo un contador. ¿Qué has puesto ahí? Yo no veo nada. A ver. A ver qué has puesto ahí. Me da curiosidad. Que igual el chat, porque hoy tengo un chat que no es el propio chat de YouTube y igual no lo veo bien.
Ah, justo unos emotes, vale, de unos gatos, vale, ya los veo. Perfecto. Param, pam, pam, Guau, se viene gente, se viene, se viene, se viene. Estuve oyendo que vuelve por Twitter que hay rumores de que para octubre del próximo año se anuncie el nuevo Super Mario 3D. En plan, en 3D. En 3 dimensiones. Pon canción de Gracias y muchos cantares. No, que salta el copy. Si no lo pondré, ¿eh? ¿Vos qué crees que tengo esta música? Si no pondría la original de Nintendo también. Se viene ahora, 25 de agosto de 2022, Live August 2022. Anderón, ¿por qué intentas ser de bilingüe y al final no sabes decir los números? ¿Tenéis ganas? ¿Tenéis ganas de que empiece esto? ¿Tenéis ganas? Yo sí tengo bastantes. ¡Wow! Va a estar épico esto, va a estar épico. O tengo que Twitch le podría dar ahora mismo transmitir en directo, pero no le doy. ¿Ves? Ese mote sí que me salió. Ese mote sí que me salió. ¡Wow! Yo ya quiero que empiece, sí, sí, que empiece ya. Que empiece ya. Que empiece ya. Que empiece ya. Pero no empieza, ¿eh? No empieza. Pedazo de música tiene la que puesta, ¿eh? Quedan 8 minutos lo que viene siendo ahora mismo, ¿eh? Que lo que viene siendo 8 minutos ahora mismo, right now. No sé cuánto tiempo dura esto. Oye, ¿sabéis cuánto duran estos eventos de Nintendo? Como el Nintendo Treehouse, porque yo el Nintendo Treehouse es de los primeros que voy a ver. He mirado los directs, sí, pero los Treehouse, ¿no? Cuidado, cuidado, ¿eh? Madre mía, cuánta gente en directo, por favor, cuánta gente en directo. Dejar sitio para los demás. A ver, los demás que yo estoy viendo han durado 4 horas. Pero no iremos a estar 4 horas en directo, ¿no? 5 horas, 4 horas. Duran 4 horas. ¿En serio? Bueno, a ver, ya veré qué hacemos. Ya veré qué haremos. No queda nada. Quedan lo que viene siendo 5 minutos. Bueno, yo por las clases que vienen dentro de poco no podré estar en todos los directos, pero en algunos sí seguramente. Ah, perfecto, tranquila, no pasa nada, es normal. Es normal. Pues yo estoy deseando que llegue el invierno ya, ¿eh? Porque se va a liar con los vídeos en invierno. Se va a liar, ya lo veréis. Si lo digo es por algo. Esto empieza ya. Esto empieza ya. ¿Qué me pones ahí? ¿Qué me pones ahí? BTS. Bueno. Normal. Bueno. Esto empieza ya. Esto empieza ya. Oh, me está rayando. Yo pensaba que tenía 2 OBS abiertos. Quedan 5 minutos exactos otra vez. No pasan. ¿Tienes ganas? Yo sí, ¿eh? Que empiece ya. Que empiece ya. Que empiece ya. Quiero ver en el chat que empiece ya. Que empiece ya. Que empiece ya.
Oye, Alexander, tampoco te emociones spameando el chat, ¿eh? Tampoco te emociones. ¿Dónde está? Countdown. 5 minutos. Sí, ¿no? Bueno, ¿por qué no pongo ya 4? Tío, qué asco, de verdad. Que empiece ya. 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 Madre mía, y negro. Así negro no se ve casi, ¿eh? Así negro no se ve casi el contador. Te relajas, Spotify. Te me relajas. Te me relajas, Spotify. Ya me querían colar ahí el anuncio, ¿eh? Pero yo he sido más rápido que ellos. Mira qué bobos. Jaja. Fastídate. Fastídate. Por tontito. Por tontito, Spotify. Por tontito. Bueno, no puedo hacer nada más. Lo siento mucho. Pero ahí lo tenéis. No sé muy bien, pero bueno. Vale, sí puedo hacer esto, mira. Se le dio la vuelta al contador. Solo 3 minutos. Sí, 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 sí. Oye, que se le dio la vuelta al contador. ¿Por qué? ¿Se le dio la vuelta al contador? ¿Qué ha pasado? Se le dio la vuelta al contador. ¿Qué ha pasado? ANDERUN liándola en directo y en YouTube. Así también era en Twitch, un desastre. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para cometer errores. Nadie es perfecto, ¿eh? Nadie es perfecto. Vale, Spotty, ya me quitaste los anuncios. Vale, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Podría... Uy, ahí está. Qué listo eres, Anderón, por favor. Qué listo eres, Anderón, madre mía. Qué máquina eres. ¡2 minutos! 2 minutos para que esto empiece, gente. Se viene, se viene, se viene, se viene. Vale, ya no hay anuncios de Spotify. Tengo ganas de que empiece. Ah, mira, me las aguanto, no me las aguanto, te lo prometo. ¿Vosotros cuál de... podríamos decir que... más, ¿qué juego de Nintendo disfrutasteis más? ¿Qué juego de Nintendo habéis disfrutado ustedes más? Quiero saber vuestra opinión y conocer, a ver si de verdad os gusta, lo conocéis o no. O no. ¿Sabes? Estoy muteado. Ah, no, pensaba que estaba muteado, qué susto. Uf. Menos de 1 minuto y empieza. Vale, Anderón, prepara todo. Quita el contador ya. Quita el contador, la música. Ahí, vale, perfecto. Y esto es escucha. Ah, Anderón, vale, muy bien, Anderón, todo bien hecho. Pues vamos allá, ¿no? Vamos allá. Que viene, que viene. Me voy a subir el volumen, me voy a subir el volumen. Ustedes deberíais escucharlo perfectamente. Si no se escucha, decírmelo y lo subo un poco más. ¿Ok? Y creo que lo tengo muy alto. Si no lo escucháis, decirme, que lo subo. Y el que más disfruté fue el Mario Odyssey. ¡Uah! Juegazo el Mario Odyssey. Tenemos que jugarlo un día aquí en directo, ¿eh? Lo tengo en mente. Lo tengo en mente. También tengo... ¡Empieza, empieza!
everybody, welcome to a very special edition of Nintendo Treehouse Live for Splatoon 3. I am Demetrius and I'm here joined by Taryn and our own Treehouse Squid Research Labber. Dutch. Dr. Dutch. Hey. I won't not say it. I'm sorry. Look at him, he's even like, hey. Alright, so what do we have for you today? Pues aprender idiomas. Cool stuff. What we wanted to show you today was a little bit of what Splatoon 3 is about, including the actual single-player story. So we're going to start off with a single-player deep dive, and then kind of show you some, come back and show you some new weapons, stages, and strategies. For those who have never actually heard of Splatoon 3 before, it's a team-based action game, well, multiplayer game, with also single-player story mode, which you're seeing today. So what you're seeing right in front of you actually is the world of Alterna. Ooh, I'm sorry, we were supposed to ooh, weren't we? In unison. Ooh. Ooh. Dutch. Sorry, we're silly. We're having a good time here. All right, so I am in control of Agent 3, and I have a weapon that... No, tía, no me fastidies. So for those who have never seen Splatoon before... Lo estaba buscando en español, pero no hay en español. Splatoon 3 and other games in the series, you can actually swim in your own ink and refill and do many other great things with it. It's really, really great. So we call this árabe, ¿no? Sí. and this is kit form. And you can use the kit form to ink many different things, which is going to come in very, very handy. What we'll show you soon. One other thing to note is you really don't need experience to play single player. So if you're worried about, you know, hey, this is Splatoon 3, do I have to worry about, you know, playing the other two games? You don't have to. It's okay. It's okay. It's okay. This game has a great story though, and it'll have the same. O sea, al menos un poquito más, ¿no? Kind of feel between those who have played Splatoon 2 before, or even the Octo expansion, which was the NSO expansion pack you can get right now. All right, so. One thing I want to point out for this story is you see right here, this is Fuzzy Ooze. You actually want to be careful. Oh my gosh. Oh! You did it on purpose, I did it on purpose. Whoa! Ostras. So Fuzzy Ooze, bad. Something's going on here. Yeah. Something's not right. So there's a big mystery going on with the Fuzzy Ooze. We want to kind of like, you know, see what's going on with Alterna. And how is this happening? We really want to, you know, really find Pinta out. Bien, solo comer esto. Okay, so with that in mind... Yo dando mi opinión y esto dura 5 horas. Such as like, you know, the little hidden secrets, this little guy here called Small Fry, and some other little things. But first what I'm going to do is I'm actually going to pass this controller over to Taryn. To me. Thank you. And we're going to actually go to a stage called Twirling, Swirling, and Whirling. And just allow us to get that set up. One moment there. Here we go. And to be clear, you're playing as Agent 3, but this is not the Agent 3 you know. This is a new Agent 3, so don't worry, the other one is still around. Esto es lo que viene siendo el modo historia, ¿no? Spoilers? Sí, me entero. No, there's no spoilers. I'm just no spoilers. Okay, so what you'll see right here is Taryn actually has 3 different choices. We're going to have her start with the hero gear to begin with. Yeah, so you have recommendations too. You can see it says try this. So again, we're going to do this mostly because I love Small Fry and I want to show you Small Fry very badly. And you can see other information on the screen, like on the top right, it shows you how many choices you have. So I have just 3. Claro. That should be fine. I'm new to Splatoon, but I should. No lo sé, Alexander, no sé cuánto dura. Creo que dura 4 o 5 horas, ¿eh? Creo. Story mode in particular, so this is perfect for you. Yeah. So if I didn't want to jump into multiplayer right away, I can do story mode first, and it's a great place to practice, or just play with Small Fry. I also like that. So I'm showing off here what you can do with it. You can throw it. Oh my god. It can handle itself. And then you can call it back with this way, which is a function that you have in multiplayer as well, right, Dutch? Yeah. All right, so you got 3 attempts on the board. And here you want to come and navigate to the rotating area. Oh, look at that perfect throw. Nice. You sound so surprised, and I'm a little offended. Not at all. Okay, but look at this trick. Look at this. Vale, esto es el modo historia, me he enterado, ¿eh? Me he enterado. That was
was a trick that I learned just for you guys. I didn't even know what that's actually really cool. That's the pacifist approach right there. Well, yeah, just allow themselves to destroy themselves. So you saw that I threw small fry in the No, yo beginning. tampoco, no creo que en plan que lo vea entero tampoco, Alexander. No creo que lo vaya a ver entero. Armored enemy, and I'm scared of it, and it can definitely splat me. So I'm using small fry to distract it. Turn around ¡Boom! and spot it from behind. Also, like a rat, I just let stuff fall off the edges. Get splatted and distracted. That's how I play, I guess. One thing you'll note too is that Taryn is swimming in her own ink. If Ay, píntalo todo, píntalo todo. purple, it's not too good for you. ¡No! We're gonna pretend that didn't happen. I have 3 tries. You're good. I'm playing with motion controls right now. You can turn that off or just change the sensitivity. Pinta muy guay este juego. But there is an advantage to using them, so by all means, play however you prefer to play. Absolutely. Yeah, once I got the hang of motion controls, I can't go back. I love them. Can't go back. Agreed. Same for me. It took a little bit, but I really like them. ¡Boom! Muerto. You see that small fry actually does damage as well, so you can use it to distract, and then like with the first enemy, you just throw it right in their face. Hay gente que sí, hay gente que lo ve entero, hay gente que lo ve entero. That person Okay. right up there is. Cuidado, Strats. I got strats for you guys Are today. you gonna shoot from the? I have learned that you can shoot Uh. from here, Le está dando bien. take out some of these little Oh, look extras. at you go! That is awesome. Okay, well, I was hoping to get a sniper, but I got a little too greedy. Cuidado. Now we're gonna have Vale, to me estoy deal enterando with más o menos ya, snipers. So what de I cómo va la did with cosa. Trizuka, you get canned specials. You'll learn a little bit more about specials in the next segment, but you get them that way in story mode, and usually they're like perfectly situated for whatever you have to do. So exactly that, like if you're looking at Octo snipers in the face and they're just Qué graciosa es. ready to splat you, that Trizuka was perfect for countering it. And it's actually and I the didn't same use it specials that Esto es lo que viene siendo un spoiler de lo que es Splatoon. It's good. A good chance to kind of get familiar with them and maybe practice a little bit. Yes. I heard the word practice and I nod and agree. Practicing is good. I could use more of it, but it's super fun. Like, even if you get splatted or fall off spontaneously for literally no apparent reason, it's still a good Uf, time. pinta muy guay. And I love that about Splatoon. Pinta muy It bien. just keeps this like tone of like chaos and fun and like doing it your own way. And like I'm all about that. Even if I fall off the edge. Okay, so I'm at the end. I've also Esto es el modo historia, pero aún falta cómo será el modo... Ya, falta cómo será el modo online. Esta es la historia. I'm sorry. Eso murió. You manifested it. I manifested it. I'm not gonna jump for that now. I'm afraid. One more time. You got this. Take our time. One thing that's good too is that the items have to respawn, and what you're going to be picking up is some armor, which helps. Oh yes, thank you for mentioning that, Demetrius. Yeah, you pick up. Vale, por lo que entiendo, lo morado no se puede tocar, porque se muere. Thank you. Yeah. If I didn't have that armor, I'd probably be in trouble. Please no. Please no. You got this. You got this. Just stay there for a second. Let yourself recharge. You got it. Yeah, so there's like a whole stealth mode. Like, and you do this in multiplayer too. If you move super fast, people can see you under the ink. And if you move slower, they can't see you. So just like in story mode, Yo aquí intentando descifrar lo que está diciendo. Your chances of success increase significantly. That was very sneaky, I must say. That was great. Poquito, cuidado. Guys. Casi se tumba con lo morado. Oh, I've got Ah, llegó. There you go. There we go. Okay. Mission complete. And we're Un done aplauso with para that ella. mission. We did it. It only took 2 unnecessary First time falls. clear bonus. 3 minutes, 13 seconds. That looked great. Oh, that's right. And there's a timing mechanic. I'll hand this back to you, Demetrius. So there's a bunch of replayability with these missions. Qué viciado el señor, Ya va a jugar por segunda vez. Like we showed you earlier, so you can challenge yourself with maybe weapons that aren't so well suited, and then you can also time yourself. So I'm sure my time for that one was probably not amazing. So I could go back in and like play it over and over again and try to get a better time, and just get better. Lo morado hace cuando lo pises camina muy lento el personaje, si te da con él te mata. Ah, entiendo. Alright, Demetrius. Perfecto, Alexander, muchísimas gracias. I hope not. This stage is a little. We should also say that a lot of the lore actually plays out through these single-player does. missions. Yes. Ay, no sé qué me pasa. Maybe hidden objects here or there. They give you kind of clues into
the world that we're in and the events. Yeah, the Sunken Sea Scrolls, you can find them out while you're playing outside of the stages, and they provide a lot of background on lore. The lore is really cool, and this whole series has really cool lore. All right, so I am doing Stamp 'em Out. I am going to be using one of the new weapons, the Splatana Stamper with Curling Bomb. See it, Demetrius. The Splatana Stamper or Splatana class of weapons are brand new. They have like a swipe when I just use the attack button, and if you hold down the button, you can charge up as a charge slash. Ay, por favor, ya. Ya, por favor. Qué cosa más pesada. It's more the heavier style of Splatana class. So you're going to see like the amount of ink I'm flinging from like the ink blade is going to be a bit more. So really great. One thing to note is you kind of have Ay, dale bien. right? And then you Pero have con los a maletines te shoulder. pueden dar como una armadura que dura So unos it's disparos like más, creo. pretty much a guaranteed splat. Ah, sí. I've never noticed it, but Ya sé, ya sé. I was in the corner just like looking at you with these big eyes. Like, why are Gracias. you taking me with you? Oh, I missed that. Aww. Oh. Just a little sad. It's all right. Also note that Oh. we're picking up our power eggs, and these can be used to unlock certain. Qué buenas mecánicas, la verdad. But you'll need them to progress in the story mode. Oh, see, this is a perfect example. This guy has a shield, which is going to be hard, but if I charge it up, Yes. nice. Vaya golpe de gracia le dio, That on a scale of 1 to 10. great. 10. Doble kill. 10. Oh, gotcha. That one was surprised. You didn't give that one a fair chance to fight back, I don't think. I love how I can just use this to like hit 2 people at once. It's so cool. Yeah, I'm really excited to see what people are going to do with this one. What? in multiplayer. Ay. It's kind of a combination. You know, you have that longer range, a little bit weaker one, What? and then you have Ay. the kind of one-hit splat charge one that you can do from short Bonito range. enemigo, la verdad. Bonito enemigo, sinceramente. Yeah, I think people are going to have a lot of fun. I mean, all weapons have different styles and stuff, but this one for me, I really like the You way. gonna Me play with encanta the esa phone? arma porque como es. Sí, sí, la estoy viendo y está guapa la mecánica de esta arma. You can't be mad at it though, look, it's so cute. I was trying to be a little fancy. La verdad le parece bonito, a mí no. Come on, there we go. Well, try remember, you have to fall off at least twice. No, I don't wanna. That's the deal. Hola, toma, fuera There rata. it is. This next part right here is a little tough because there's a guy on top, and I have to kind of knock all these down without him getting to me. Oh my gosh. Bombas. I think I got the guy behind him Oh. too. I feel like you've already mastered the Splatana, and we should all be No, you're very looking afraid. deadly with this one. This is a really fun weapon. I gotta be careful. Ah, os iba a decir una cosa. El día 27 aquí, el 27 que es el... Okay. Hoy es que es... Hoy que es jueves. This, ¿Hoy qué es? ¿Jueves o viernes? Jueves, ¿no? Sí, es jueves. teasing me. It's El sábado vamos a estar reaccionando a... Bueno, reaccionando y jugando a lo que viene siendo Splatoon 3, aquí en directo. Yes. Well, there's like 3 of them. El right? sábado. So these are octolings, they're a different type Así of que yo que enemy. ustedes no me lo More perdía. like a player might, you could say. And so of course they're a little bit more difficult. Toma fuera. Demetrius, all right. I hope the camera was. I mean, I had such gamer face right there. I was You like, did. Well, you were supposed to get splatted at least. It's just gonna be me. not gonna happen. No, I made it. Enhorabuena por ti. 39. I'll take it. All right. I'll take it. I'll take it. That was pretty good. Whew. All right. You are not stressed. Don't even give You're me. up, You're too good Dutch. at that. All right. Yeah, let me pass this over to Dutch. You saved the hardest one for Dutch. He's in the lab coat, right. so he's obligated. This is the fun part. So the next one that we have coming up is called One Way Ride Through Target Town. And we're gonna have Dutch use the... Pero en plan, es esto, ya está, ¿no? Es lo que viene siendo un gameplay de ellos jugando. No, we don't let Dutch do the easy ones. Yeah, I'm both. No, es lo que viene siendo ellos jugando y ya está. Sin más ninguno, ¿no? Están ahí ahora jugando, hablando, vale, ya está, muy bien. Y nada más, ¿verdad? Es como mostrar lo que es el juego y ya, ¿no? Sí. Y esto dura... Sí, sí, dura 4 horas, ¿eh? 4 horas dura, estoy viendo. Así que, amigos, lo vamos a dejar por aquí.
Ya hemos visto lo que viene siendo en 2 niveles. Acabamos de ver 2 niveles de lo que viene siendo SPLATOON. Si queréis, os dejo por aquí el link. Os dejo por aquí el link en el chat. Por si queréis uniros a seguir viéndolo. Con Nintendo, que lo está retransmitiendo en un riguroso directo. Por aquí lo tenéis. Anderun, hace 3 días, hace 2 días, creo que no voy a estar en tu directo de Outfit. Outfit. ¿Cómo? Yo no sé de directo de Outfit, ¿eh? Bueno, por aquí tenéis el link de Nintendo si queréis ir a seguir viendo el vídeo, ¿vale? Yo me voy a ir ya. En breves vais a tener un nuevo short que es bastante gracioso, que lo voy a poner en nada. Mañana haré un nuevo vídeo para publicar, ¿ok? Así que, amigos, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo y, como no, también en riguroso directo. Adiós. Uy, espera. Vale, nada. Ahora sí me despido. Un beso y adiós. Adiós.